Señores, en el último viaje realizado por un equipo de 60 minutos por los Estados Unidos de América, pudimos constatar una vieja sospecha, la existencia en el mundo contemporáneo de dos imágenes de la Argentina. Una tiene que ver con la imagen nuestra, la Argentina nuestra de todos los días, la Argentina en la que vivimos. Y la otra tiene que ver con una Argentina distorsionada que justamente se distorsiona en el exterior. ¿Cómo no? Yo creo que eso se debe a una gran fábrica de mentiras. Lo que es importante es determinar a dónde está esa fábrica de mentiras y quién es que maneja esa fábrica de mentiras, porque esto no es casual y no es accidental. Responde a intereses perfectamente determinados y perfectamente dilucidados. Señores, ha quedado así presentado el general Camps, a quien hemos invitado para una serie de charlas sobre este tema básico. Una manera de que se distorsione muy claramente o de ver claramente esa distorsión es la ópera Evita. Nada tiene que ver con la realidad histórica que nosotros hemos vivido. El otro tema... Aquí también le quiero hacer una acotación. Y la acotación es que creo que es fundamental que la historia argentina la debamos asumir en su totalidad, con las cosas buenas y las cosas malas, pero en forma total e integral, para así podernos proyectar en el futuro. Esa es la visión que tenemos que tener para construir nuestra Argentina. Y bien, el otro gran distorsionador es, a nuestro juicio, Jacobo Timerman. Días atrás se le realizó a Timerman un reportaje en la televisión de los Estados Unidos. Nosotros pretendimos encontrarnos con él, se negó en Nueva York. Pretendimos lograr un reportaje con él. ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Cómo no? Cuando Jacobo Timerman estaba acá en la Argentina, también se negaba a tener entrevistas de este tipo, incluso se negaba y se negó cuando lo buscamos para detener. Nosotros decimos, trajimos desde los Estados Unidos ese material, es decir, el reportaje que se le hiciera a él y queremos compartirlo con ustedes. Vamos ya, general Camps, a ver ese material. Este es Jacobo Timerman, el editor exiliado de Argentina, que comenzó una controversia sobre derechos humanos que llega al corazón del rol de los Estados Unidos en el mundo. Esta noche, en el informe especial de la PBS, escucharemos el debate Timerman y los derechos humanos. Yo soy Bill Moyers. Un especial de la PBS, Asuntos Públicos, el debate Timerman y los derechos humanos. ¿Quiere usted, general, el interrogador? Ahora, si usted lo tolera, voy a ser yo. Yo creo que usted... ¿Su nombre completo cuál es? No, yo creo que usted no va a ser mi interrogador, sino que yo y usted vamos a ser interlocutores. Correcto. Y tenemos que dejar las interrogaciones para situaciones como las que ha vivido Timerman, que ni usted ni yo vivimos. Una charla entre nosotros sin concesiones. Una charla sin concesiones. Porque ya el país es suficientemente adulto para que se ocurra. Yo creo que es oportuno. ¿Qué edad tiene usted, general? Yo tengo 54 años. Usted insiste en preguntarme la edad. En los años duros que nos tocaron para vivir, ¿cuál fue la jerarquía y el cargo que le tocó desempeñar? En 1976 y 1977 yo fui jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad mi tarea era conducir la policía de la provincia de Buenos Aires, que abarca una gran parte del territorio argentino y además que tiene bajo sus órdenes del orden de 32.000, 33.000 hombres. En ese film que ya comenzamos a ver realizado en los Estados Unidos a Timerman, también alude Timerman a un tema fundamental, los derechos humanos. ¿Vamos a verlo? ¿Cómo no? Con su política de derechos humanos, fue por primera vez, después del Plan Marshall, que ustedes captaron la imaginación del mundo y los aliados de la gente en el mundo. La gente de la Unión Soviética y la gente de Argentina, la gente de Corea del Sur, la gente negra de Sudáfrica, todo el mundo. ¿Por qué ustedes entregan esto? ¿Por qué ustedes destruyen esto? No lo entiendo. El poder de apelación de Timerman por una crítica fuerte en derechos humanos en Estados Unidos y su presencia en las audiencias se le acredita haber ayudado a derrotar la nominación de Ernest Lefebvre como el hombre del presidente para el puesto de derechos humanos en el Departamento de Estado. Esta intervención produjo un gran ataque contra Timerman, orquestado por autoridades de la administración y alimentado por los aliados de la prensa. ¿Cuál es la postura de Timerman sobre derechos humanos? Por favor, hable de este tema usted. ¿Cómo no? Recién vemos que Jacobo Timerman habla de la política de derechos humanos y que Estados Unidos ha desarrollado para captar la opinión de distintos países la política de derechos humanos. Y señores, no nos equivoquemos, la política de derechos humanos no
puede existir. Lo que tiene que existir son los derechos humanos, tomados como convicción, como manera de pensar, como sentimiento. Yo puedo tener hacia una persona el mayor encono, la mayor animosidad, pero eso no me puede llevar a jugar en determinada forma como la que está jugando Jacobo Timerman. Los derechos humanos, repito, es una convicción, una forma de proceder, una manera de actuar ética, y no puede ser una política, porque la política se puede cambiar, se puede modificar, como lo hizo muchas veces Jacobo Timerman, por 2 pesos. Y yo creo que eso no se puede jugar. ¿Usted puede demostrar esta aseveración tan grave que acaba de hacer? Se lo puedo demostrar y se la puedo demostrar en repetidas oportunidades a lo largo de esta conversación. Por de pronto, ¿qué es esto? Aquí usted tiene las cintas con que Jacobo Timerman prestó declaración, porque desde el momento en que Jacobo Timerman fue detenido, se le grabó todo lo que dijo Jacobo Timerman mientras estuvo la policía de la provincia de Buenos Aires. Cosa que él sabía que estaba ocurriendo. Cosa que sabía porque tenía el micrófono delante de él y además se le anunció que se iba a grabar en todas circunstancias. Así que lo que dijo Jacobo Timerman está perfectamente registrado. Y usted aquí va a encontrar la contradicción permanente que existe en lo que dice Jacobo Timerman ahora y lo que dijo antes. Y lo podemos comprobar en repetidas oportunidades. Pero no solamente está ahí, sino que también Jacobo Timerman eso lo escribió. Lo escribió y lo escribió con su firma y lo escribió en su diario. Y lo escribieron hombres que actuaban en su diario. Y acá hay 3 elementos que yo creo que son fundamentales, que se aducen para desfigurar. Hoy hablamos de esa figura de la gran fábrica de mentiras. Aquí sobre la Argentina se han lanzado 3 ataques. Un ataque es los detenidos sin causa. El segundo elemento es la tortura de los detenidos. Y el tercer elemento es la desaparición de detenidos. Por una razón muy particular, porque a Jacobo Timerman le caben las 2 primeras, le propongo que hablemos de esos temas. Y la tercera, la de los desaparecidos, la dejemos para otra oportunidad. Y no que la quiero eludir. Hoy mismo, general, estos días vamos a utilizar mucho este material realmente apasionante desde el punto de vista periodístico. Ahora mismo, usted me puede circunstanciar con este documento el especial concepto que pudiera tener Timerman, según usted, sobre derechos humanos y negocios. Mire, yo le voy a aclarar un hecho. Jacobo Timerman en determinada circunstancia estaba publicando una columna sobre habeas corpus, aquí en la Argentina, en el diario La Opinión. Y por un negocio que tenía que hacer con una empresa de Alemania Oriental, llegó a suspender su campaña y eso él lo manifiesta. Incluso le habla por qué Jacobo Timerman negoció con la compañía que actuó en esa oportunidad. ¿Quiere escucharlo? Lo vamos a escuchar. Pero también le aclaro otra cosa. Al mismo tiempo que negociaba Jacobo Timerman con Alemania Oriental, estaba negociando con el equipo de Patricia Derian, que en ese entonces les daban avales sin garantías. Y yo no reconozco a nadie que le puedan dar un crédito sin aval y sin garantías. Y eso ocurría acá. A ver. Simultáneamente, la Plamac de Alemania Oriental, debido a las características ¿Por qué no responde a mi pregunta ni lo que habíamos charlado? ¿Cómo es entonces? A las características marxistas del diario nos da también un crédito sin avales para la compra de una máquina. Pero son 2 ofertas que tenemos y no hemos decidido nada. ¿Cómo es eso último? Le explicaba que por un lado, la Embajada de Estados Unidos dio su aprobación a la gran información que nosotros damos sobre la política internacional de los Estados Unidos, con muchos materiales y suplementos especiales. Por eso el Exim Bank, que es la más grande organización de crédito exterior de los Estados Unidos, nos va a financiar sin avales la compra si la hacemos en Estados Unidos. Por su parte, la Plamac de Alemania Oriental, que también ve con buenos ojos la posición marxista del diario, está dispuesta a darnos un crédito sin avales para la compra de la máquina, pero aún no hemos tomado ninguna decisión. ¿Quiere que le agregue más? El miércoles 12 de enero de 1972, Jacobo Timerman le dedica 2 páginas de su diario, la página 10 y 11, para destacar en una conferencia de prensa del Foro por los Derechos Humanos, entre comillas, bajo el título "Fueron dados a publicidad testimonios de presos políticos donde se denuncian casos de tortura". ¿Sabe a quién estaba defendiendo Timerman? A Santucho. ¿Sabe quién era Santucho? ¿Tiene claro quién era Santucho? Timerman también lo tenía claro y sabía perfectamente bien quién era Santucho. Pero le puedo agregar más. El sábado 4 de marzo de ese mismo año, en la página 23, Francisco Urondo, guerrillero incluido en el staff, porque dirigía o participaba de la dirección del matutino independiente, entre comillas,
que luego cayera abatido en un enfrentamiento con las fuerzas armadas, le dedica a ensalzar un libro de una periodista marxista chilena y en los conceptos elementales del materialismo histórico, que utilizando todas las facultades argentinas como texto de penetración comunista. La resección o la escritura ocupa 3/4 de página. Esto eran los derechos humanos de Timerman, siempre dedicados a la parte del elemento que combatía o que era subversivo. Yo nunca vi que Jacobo Timerman hablara de defensa de derechos humanos o hablara en forma normal, repito el término, cuando actuaba o se refería a algún personal militar. ¿Sabe cómo se refirió cuando actuó con respecto o cómo transcribió la noticia del coronel Iribarren? Habló de que fue eliminado. General Camps, es naturalmente como volver a vivir una pesadilla ya pasada. Pero en tal caso, seguimos mañana, por favor. ¿Cómo no? Y bien, señores, continuamos hoy con la serie de encuentros con el general Camps, Ramón Camps, iniciado en el día de ayer, y que tiene que ver aparentemente con Jacobo Timerman. No es así, en realidad tiene que ver con nuestro deseo de entrar a saco en la entraña de la historia contemporánea vivida en los últimos años duros vividos. Nosotros sospechamos que hemos vivido una guerra o estamos convencidos de ello, y que luego de la guerra no viene la paz, viene la posguerra, que es la que estamos transitando en este momento en la segunda etapa de este proceso histórico que estamos viviendo. Y creemos, sí, que hay temas que ya estamos en condiciones de dilucidar, sin concesiones los argentinos. La pregunta inicial que le quiero hacer hoy, general Camps, está referida a la importancia que puede tener en definitiva en términos relativos la lucha armada que plantea la subversión. Es el aspecto más importante de esa lucha. Si fuera así, no se entendería por qué tomamos tan desmesuradamente el caso Timerman. Mire, yo creo que es bueno que nos remontemos al año 76, 77, incluso al 75 y algunos años anteriores. Porque aquí la Argentina vivió una situación muy especial. Usted habló de guerra. Efectivamente, aquí en la Argentina vivimos una guerra. Y una guerra con todas las características de guerra y la formalidad de la guerra. Y allí se combatió. Y por supuesto en el combate, en la guerra, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Pero ¿sabe qué hay también, y que lo tenemos que reconocer también? Hay héroes, hay gente que combate, hay gente que entrega. Y en esta lucha que nosotros tuvimos allá por 1976-77, hay un elemento que creo que es importante que remarque. Y ese elemento que es importante que remarque es que a mí, que me tocó actuar, y que me tocó actuar en primera línea, nunca me sentí solo. ¿Y sabe por qué no me sentí solo? No me sentí solo porque me sentí acompañado por usted y por toda la gente que nos está mirando. Porque los argentinos estaban consustanciados con nosotros. Si no, no hubiéramos logrado el triunfo. Pero vamos a lo que usted quiere. Evidentemente la lucha armada no es lo más importante, porque la lucha armada es en definitiva el final, es el último capítulo de esto. Lo importante es todo lo que hace la preparación, y aquí sí jugó Jacobo Timerman. Concretamente, Jacobo Timerman, se le puede hacer esta imputación, lanzó a la pelea, los lanzó a la muerte a muchos y muchos chicos argentinos, ¿o no? Y los lanzó de los dos lados, porque nosotros siempre hablamos de los muertos de la subversión. Pero señor, ¿y cuántos muertos hubo que lucharon en las Fuerzas Armadas? Que también eran jóvenes, y eran jóvenes argentinos. La única diferencia que había entre unos y otros es que unos fueron captados por la prédica de Jacobo Timerman y otros no. Por Jacobo Timerman y los Timerman, porque no digamos que hay un solo Timerman, son muchos los Timerman, que actúan en distintos ámbitos. Y esta lucha, y quiere que le dé una demostración... ¿En qué ámbitos? Quiere que le dé una demostración, por ejemplo, de lo que decía Jacobo Timerman, su prédica que prendía. Y esta prédica la tenemos que poner en el campo y en el ámbito cultural. Y el ámbito cultural es posiblemente el más importante en esto, porque va dirigido a la mente, es el más deleterio, claro. Es el más profundo y el que llega a convencer a jóvenes que son idealistas. ¿Qué decía Timerman y en dónde? Y, por ejemplo, lo decía en su propio diario, en el diario La Opinión. Y atacaba... No solamente hacía la apología de la subversión, sino que trataba de destruir la familia. Hacía la propaganda a la drogadicción. Quiere que le cuente, por ejemplo, el domingo 16 de julio, en La Opinión Cultural, páginas 3 y 4, en 2 textos especiales escritos para el diario por el marxista David Cooper, aboga abiertamente por el uso del LSD. Y
por la muerte de la institución familiar. Y le voy a leer textualmente qué decía sobre la... A falta de dioses hemos inventado atracciones potentes, ninguna de ellas más poderosamente destructiva que la familia. Fíjese el concepto que lanza Timerman, nada más destructivo que la familia. Y por si fuera poco, dice, esa potencia reside en su función de intermediación social. En cualquier sociedad de explotación, la familia refuerza el poder efectivo de la clase gobernante, proporcionando una forma de paradigma fácilmente controlable para todas las instituciones sociales. Ataque más abierto a la familia creo que es imposible. Y esto lo decía Jacobo Timerman, defensor de los derechos humanos. Señor, esto no es derechos humanos. Si yo quiero a mi mamá, estoy en realidad entregando al país al imperialismo. Por supuesto. Y usted puede seguir analizando otros aspectos de Jacobo Timerman. Cuando habla el miércoles 22 de agosto, la página 18, que le dedica 2 columnas del diario La Opinión, para resaltar la importancia del libro La Patria Fusilada. ¿Sabe de quién era este libro? De Francisco Urondo. ¿Sabe qué era Francisco Urondo? Un subversivo. Y habla de las entrevistas que él ha mantenido con subversivos a quienes tilda de héroes. Y en cambio, yo nunca sentí que tildara de héroe al coronel Ibarzábal, ni al coronel Larrabude, ni al general Aramburu, y tampoco a gremialistas como Bandoro, Rusia, a quienes murieron por la subversión. ¿Cómo lo tildaba? Incluso no tilda en ninguna forma a aquella criatura, la hija del capitán Viola, ¿se acuerda? 3 años que la mataron en Tucumán. Y eso no son derechos humanos, y eso es lo que juega Jacobo Timerman. Hábleme 10 segundos de los derechos humanos, según Timerman, del señor Oberdan Salustro, aquel dirigente de la Fiat, a quien yo tuve, por cierto, oportunidad de conocer y casi de ser amigo de él. ¿Cómo no? Le voy a hablar y después le propongo que volvamos al tema que usted me propuso. ¿Cómo no? La subversión. Timerman, Sí, señor. cuando fue el suceso... El que está hablando mejor dicho. ¿Es usted? soy yo y el que va a contestar es Timerman. ¿Usted recibió algún tipo de mensaje? Ese es Uno de los Timerman. redactores de la sección política. Yo, Pasquini Durán. ¿Pasquini? Durán. Sí. Como yo había bajado a la redacción a controlar los materiales que iban sobre ese tópico y que no me ocurrieran sorpresas desagradables, entonces estaba sentado en una de las mesas de redacción que no tienen tabiques, que son todas juntas. Y él se acercó y me dijo, existe la versión de que Salustro está bien y de que juega su juego preferido. ¿Le paro un minuto? ¿Cómo no? También me... ¿Sabe cuál era la sorpresa desagradable para Jacobo Timerman? Que se publicara algo en contra de la subversión. Sigo con la cinta. No me acuerdo del régimen o de algo de Salustro. A mí me pareció muy importante eso y se lo comuniqué a Saporiti de la Fiat para que le fuera útil. Él entonces vino a verme o me mandó una tarjeta con alguien o vino a verme y me dejó una tarjeta, no me acuerdo, en la redacción, diciendo, creo que decía que sí, que jugaba al chinchón. Le completo la idea del problema que usted me presentaba al principio. Aquí la subversión jugó en el campo armado, que repito es una consecuencia, en el campo cultural, también penetró la religión. También penetró en la parte económica, porque se sustentaban así solos y con apoyo de potencias extranjeras. Y acá tenemos constatado perfectamente bien que Jacobo Timerman que la subversión recibió dinero desde el exterior, como lo recibió Jacobo Timerman. Y hay una parte que es fundamental, penetró en la religión, no solamente en la religión católica, sino en la religión protestante, y penetró en el judaísmo y penetró en la religión musulmana. Tenemos muchos días para seguir hablando, pero ahora contésteme esto. Yo le voy a dar la versión que se dio en los Estados Unidos de América. La pregunta es ¿por qué lo detuvo a Timerman? Vamos a verlo. ¿Cómo no? Hay que decir que nadie que criticó a Jacobo Timerman discute que fue tratado cruelmente, como él mismo describe en su libro Prisionero sin nombre, celda sin número. Lo que puede ser un enigma es ¿por qué los militares le apresaron? Los detractores de Timerman dicen que fue porque su diario pertenecía en parte a un banquero acusado de estar conectado con terroristas de izquierda. Otros critican a Timerman por comparar la junta militar con los nazis. Y le quiero aclarar que a Jacobo Timerman no se lo detuvo por todo lo que hemos visto ya hasta aquí, sino lo detuvimos por una sencilla razón, su vinculación con David Graeber. Y David Graeber
y sus familiares estaban vinculados con la organización subversiva Montonero. David Graeber le administraba los fondos a Montonero. Y a pesar de que algunos dicen que esto no está probado, están las sentencias y las declaraciones basadas que permitieron esa sentencia, por la cual los Graeber tienen condena hasta de 20 años. Y eso está perfectamente registrado. Le propongo, general Camps, que en el día de mañana ahondemos en este momento de esta tragedia. ¿Cómo no? Y en la relación Timmerman-Graeber, ¿correcto? Y le podemos agregar Timmerman, Graeber y Helber, porque también tenemos que hablar de Helber. Lo que usted quiera. General Camps, en nuestro encuentro de ayer, usted afirmó, y quiero haber entendido perfectamente, pero en tal caso quiero que lo ratifique, que usted lo detuvo a Timmerman no por las razones a las que él alude, sino concretamente por la vinculación de Timmerman con Graeber. Efectivamente. Pero antes quiero hacerle la aclaración que a veces uno, por la pasión propia de los momentos que le tocó vivir y que estamos reviviendo en este momento, a veces le pone demasiado ánimo, o el ánimo que correspondía en aquel entonces y que hoy corresponde un ánimo más sereno porque estamos en un terreno reflexivo. Es bueno ser apasionado y es bueno dominar las pasiones. Creo que debo responder su pregunta. Lo detuve a Timmerman por su vinculación con David Graeber. ¿Y sabe un hecho fundamental? En su diario, al que él le dedica enorme cantidad de páginas, en ningún momento lo menciona. En el libro de él. En el libro de él. Y esa detención se debió a que él tenía el 45% de las acciones del diario La Opinión, el 45% era de David Graeber y el 10% de Jorge Abraham Rothenberg. Esa era la sociedad que estaba constituida. Y como David Graeber estaba vinculado y plenamente comprobado, incluso por las declaraciones que hicieron sus propios familiares, su propio padre, desde el mismo momento en que se lo detuvo, en que reconoció que tenía una deuda de 17 millones de dólares con la organización subversiva Montoneros, entonces por esa razón lo detuvimos a Jacobo Timmerman. Y Jacobo Timmerman, que le miente a sus colaboradores, diciéndole que el diario La Opinión no tenía ninguna participación de otra persona que no fuera él, y que ahora alude que nunca él esperaba que iba a ser detenido o que podía ser detenido por ese hecho, aquí surge claramente en las cintas, como usted lo podrá comprobar. ¿En esta cinta? En esta cinta. Surge justamente todo eso, es decir, que él era socio de Graeber. Él, socio de Graeber, pero surgen una serie de aspectos más. Antes de entrar entonces en este material de enorme valor periodístico, yo quiero que usted comparta un momento, una sugestiva frase de Timmerman que pronuncia en ese reportaje que le hicieron en la televisión de Estados Unidos y cuyo film hemos traído nosotros a Buenos Aires. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Escuche. La única manera de pelear es pelear. Cuando alguien le dice a usted, estoy tratando de ser cauteloso y no pelear para salvar la vida, es un mentiroso, es un cobarde. ¿Qué opina usted? Yo, fíjese que por rara casualidad, en este aspecto estoy totalmente de acuerdo con Jacobo Timmerman, porque cuando uno tiene que tener en cuenta que el triunfo no se consigue de una vez para siempre. Al triunfo hay que extenderlo a todos los campos y en forma progresiva y en el transcurso del tiempo. Y además no podemos dejar que una doctrina muerta, sin alma, se imponga sobre una doctrina viva como es la que tenemos nosotros. Porque quiero decir, y acá lo tenemos que aclarar de una vez por todas, nosotros no somos antimarxistas, somos mejores que los marxistas. Y eso tiene que quedar claro. General, usted me ha propuesto varias veces, acá hay un material realmente fantástico desde el punto de vista histórico y aún desde el punto de vista periodístico. ¿Podemos compartir todos los elementos que tiene usted de las declaraciones que Timmerman le hace en la cárcel a usted? Había un careo con otros señores, ¿verdad? Sí, señor, hubo careos y demás, pero no sé si lo dije, pero lo quiero remarcar. Estas cintas las tengo en mi poder en función de haber sido jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Pero estas cintas son pertenencia de la nación, como toda la historia pertenece a la nación. Correcto, esto es lo que le estoy proponiendo, que toda la nación se entere porque esto pertenece a la nación. Adelante. La nación y el exterior, porque creo que también debe tener conciencia de estos hechos. Pero quiero aclarar todavía
que cuando empezó la investigación Graeber, Timerman habla. Aquí está hablando Timerman. yo dije, cuando llegue el momento de la opinión, vamos a publicar la realidad. Y que aquí se ha están modificado. presentes Yo Enrique tengo el Jara Pagani 65%, y Ramiro de Rottenberg tiene Casabelli. el 30% y a Graeber le quedó un 5%. Nunca dijiste Graeber. Nunca dijiste Graeber. La Los que hablan son nunca ellos. dijiste, pero sí se lo dije. Todavía le encargué a López ¿y por qué era en relación al problema Graeber entonces? Un porcentaje minoritario. Pero ¿y por qué yo lo decía en relación a la investigación Graeber? Y dije más todavía. Dije, la investigación me va a llegar a mí también. Pero no me voy del país porque es un tema que quiero aclarar definitivamente qué pasa con este diario. Y todavía tuvimos una última reunión, Jara, y te dije, mira, Jara, puede ser que a mí me detengan. Todo el mundo dice que me van a arrestar, todas las versiones dicen que van a arrestar, pero yo no me voy. Si me arrestan, quédate al frente del diario. ¿Es así o no? Así es. ¿Por qué funda La Opinión Timerman? Timerman funda La Opinión en el año 1971 y la funda para un hecho, que él mismo lo confiesa y lo declara: poder difundir la ideología marxista y la ideología sionista, porque consideraba que el mercado, y estoy hablando de mercados y estoy hablando de pesos, otra vez los 2 pesos de Jacobo Timerman, porque el mercado de la Argentina y en particular de Buenos Aires no estaba atendido en esos rubros. Entonces aquí Timerman lo que pretendió hacer es difundir ideas, pero difundir ideas con fines de lucro, por 2 pesos. Usted manifiesta que en definitiva también a su ex socio o a la familia Graeber también intenta Timerman o lo logra hacer un negocio o en tal caso quitarles la parte que le correspondía. Fíjese, y esto también figura acá? sí figura acá, y esto creo que es indispensable que lo remarquemos, porque acá Timerman no solo comete con la familia Graeber el hecho de haberse vinculado, el hecho de haberla amenazado de muerte a la esposa de David Graeber, a Lidia Graeber. ¿Quién amenaza? Timerman la amenaza de muerte. ¿Lo puede demostrar eso? Lo puedo demostrar, pero aquí lo que yo quiero remarcar es la estafa moral, porque la estafa podrá estar justificada de alguna forma, podrá cubrirse algún amparo legal, pero no está justificada la estafa moral, y máxime con contestaciones como las que tuvo y con actitudes como las que tuvo Timerman, en la cual, a pesar de haberla estafado a la familia Graeber, le seguía requiriendo dinero. Y usted quiere escuchar eso y Ya lo mismo. puede probar. Entonces ahí me dirigí a Graeber con la misma propuesta, la misma que había hecho en el caso de Primera Plana y la misma que había hecho en el caso de Confirmado. Yo asumo un control porque quiero ser el director, quiero ejercer realmente el poder. Y así nació La Opinión. ¿Cómo se conformó el paquete accionario de La Opinión? En ese momento se conformó 45% Graeber, 45% yo y 10% Rottenberg. ¿Quién aportó los avales? El Banco Comercial. ¿Puedo parar un minuto? ¿Cómo no? Y usted va a escuchar, porque habla Jacobo Timerman después, que en ese momento, en el año 1977, cuando detuvimos a Timerman y estaban detenidos los Graeber, los porcentajes habían disminuido. Y esa es la estafa moral que yo hablo, porque la familia Graeber, como usted va a poder comprobar, en ningún momento conocía este hecho. Continúe. ¿Qué dirigía? El señor Graeber. Graeber, además de socio, era el presidente del Banco Comercial de La Plata. Sí, lo acabo de decir. Pero además usted hace un careo con la señora Lidia de Graeber. Sí, señor, y estaban presentes en ese careo los mismos periodistas que he mencionado antes. Perdón. Y estaba presente yo. No sé si es de buen tono hacer esta pregunta. ¿Cuál es la actitud de Timerman en estos careos? ¿Usted lo vio por Sí, televisión? sí. Bueno, la actitud de Timerman era exactamente la misma. Es decir, en ningún momento Timerman demostró el menor escrúpulo, demostró el menor arrepentimiento, no demostró en ningún momento la vergüenza por lo que él estaba haciendo. Al contrario, trataba y tenía contestaciones totalmente extemporáneas y fuera de lugar, porque yo creo que eso es un hecho que hay que remarcar. Timerman tiene la misma actitud ahora que antes. Es decir, seguimos teniendo el Timerman que combatió, que luchó y es coherente con lo que él dice por televisión, luchó entonces y lucha ahora. Pero en aquel entonces mandó a morir a jóvenes que no tenían nada que ver.
o que seguían su prédica, y ahora está haciendo esto desde Estados Unidos. Usted me dijo al iniciar este programa que no pudo hablar con él, y eso es una constante en Timerman. A ver. Señor Greiber, aparte del contacto que usted tuvo con el señor Timerman por intermedio del señor Rottenberg, ¿recibió usted otro tipo de contacto recibió usted o fue objeto de algún tipo de coacción? Cuando yo regresé al país, poco tiempo después tuve una entrevista con el señor Timerman en el café del Hotel Alvear en la planta baja, donde hablé con el señor Timerman y él me dijo, eso fue en el mes Perdón, señora, ¿es correcta esa entrevista? Sí, yo también la conté. Fíjese en el mes la de forma octubre como se del trata SIDO, la gente. donde, Señor, señora, el señor Timerman ese me era el dijo trato que dónde se estaban daba. ¿De las qué tortura me acciones habla? y que tuviera mucho cuidado porque podía ser objeto de muerte, como había sucedido en el caso del diario La Razón, donde había un caso famoso, que no recuerdo el nombre, que a una persona la habían matado por tener una cantidad de acciones del diario La Razón. ¿Usted No no me dijo dijo eso? Yo le dije al señor Timerman que las acciones no estaban en el país. En ese momento el señor Timerman no me dijo que las acciones no eran de David Greiber. Y este hecho es en el mes de febrero de 1977. Ya había cambiado la estructura de la sociedad. La había dejado reducida la familia a un 5%. Y debo remarcar, David Greiber fue quien aportó todos los capitales para el diario La Opinión. Y aquí tengo entonces marcada la estafa moral a la familia Greiber y tengo marcada la estafa moral a sus colaboradores principales, a quien él les había negado permanentemente que los capitales no fueran de él y que él no fuera el único dueño del diario La Opinión. General Camp, le propongo mañana entrar, también sin concesiones, a otro tema que se desprende de las actitudes públicas e internacionales de Jacobo Timerman, la supuesta cuestión judía en Argentina, ¿correcto? Perfecto. Sí, dejemos. Sí. Okay. Señores, continuamos aludiendo a años muy duros que nos tocaron vivir a todos los argentinos en estas ediciones especiales dentro de 60 minutos, pero utilizando por primera vez testimonios realmente irrefutables, testimonios nacidos de los hechos. Hoy junto al general Ramón Camps tenemos al padre Cristian. ¿Por qué está con nosotros el padre Cristian? ¿Cómo no? Tengo la suerte de volver a revivir episodios de allá del año 1976 y 77, en el cual el padre Christian von Bernick, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, compartió las vicisitudes de la lucha. Por supuesto que en un plano totalmente diferente al nuestro. Nosotros nos tocaba combatir y a él le tocaba dar la asistencia espiritual. Eso es la tarea que cumplió el padre Christian von Bernick, no solo con el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino con el personal de detenidos y como en el caso de Jacobo Timerman. Esa es la circunstancia particular que hace que el padre Christian von Bernick esté aquí en este momento, porque él actuó con los detenidos y tuvo oportunidad de dialogar, más de una oportunidad, con Jacobo Timerman. Padre Cristian, usted es desde luego un sacerdote nuestro, quiero decir un sacerdote católico, apostólico romano. Además es, déjeme que lo anote, de ascendencia alemana. ¿Cuál era su relación estando junto a Jacobo Timerman en la cárcel, en la penitenciaría? ¿Cómo era esa relación? Bueno, el general Camps, siendo yo capellán de la policía, me designa para atender casualmente a todos los detenidos. Dentro de ellos conozco a Jacobo Timerman a los pocos días de que él fue detenido. La relación fue lo que puede ser de un detenido hacia un capellán o hacia un sacerdote católico, unas charlas amenas que teníamos con él. Por supuesto, nos interiorizamos cómo estaba su situación, cómo estaba él en la parte espiritual y también en la parte que estaba viviendo. Así que nuestra relación fue, no digo de amistad, pero sí de hombre a hombre. ¿Usted, un sacerdote, puede caracterizar la situación en que estaba viviendo Timerman como la de normal para un detenido? Yo creo que más que normal para un detenido. Es excepcional en el caso en el que estaba Jacobo Timerman. ¿Lo reconocía Timerman? ¿Lo reconocía? ¿En qué sentido? ¿Con usted reconoció que estaba bien tratado? Sí, en todo momento. Siempre él tenía, al despedirme, yo por ejemplo, decirle, bueno, hasta mi próxima visita, me decía, y comuníquele al jefe de policía, por favor, que mi agradecimiento al coronel Camps
coronel Camps en ese momento, mi agradecimiento por la forma en que me están tratando en todo momento y eso yo se lo transmití al ¿Timerman tenía asistencia específica de su religión? Sí, él es judío, yo soy sacerdote católico, a pesar de haberme ofrecido a él, no se negó a mi presencia para rezar juntos, ni mucho menos, sino que me manifestó que el general Camps le había posibilitado la visita de un rabino para que los días sábados, junto con él, puedan alabar al Dios de ellos. Si usted cierra los ojos, ¿cuál es el recuerdo como sacerdote que le dejan todos aquellos años vividos en el frente de batalla? Muchos. Toda experiencia vivida deja muchos recuerdos, ¿no es cierto? La conversación, por ejemplo, en este caso con Timerman, me deja también dentro de mí ver un hombre cómo había alentado a la subversión, cómo había querido dividir a la familia argentina, cómo había incitado a la violencia ideológica y armada. Y luego tenerlo así al lado mío, me daba muchas veces ganas de preguntarle el porqué de todo eso, pero no era mi misión, ¿no es cierto? Pero más que nada, la experiencia que me deja todo esto es una pregunta que me hago yo mismo, y es el por qué no actuamos antes para evitar todo lo que pasó. ¿Por qué no abrimos los ojos nosotros cuando el señor Timerman publicaba en su diario que la familia había que destruirla? ¿Por qué no le contestamos nosotros con ejemplos? O por lo menos con diálogos, decirle, señor, está equivocado. ¿Por qué fuimos tan pacíficos en el sentido de cruzarnos de manos y no hablar también nosotros como él tenía la libertad de hablar y de destruir cada vez que hablaba? Entonces ahora nos estamos curando en salud por los años que vendrán, en definitiva. Y creo que sí. Yo le pido, padre, y le pido, general, vamos a compartir un momento referido a las características de la prisión según las ve Timerman y según las ve la televisión de los Estados Unidos en el documento que hemos traído desde allá. Miren. Timerman escribió y habló luego de 2 años y medio de prisión. Desde el exilio en Israel y en visitas aquí, él urgió a los Estados Unidos no abandonar su cometido sobre derechos humanos y, mirándolo de otro lado, lo que un régimen autoritario practica, lo que la administración Reagan describe como solo una represión moderada. De la misma manera que ustedes tenían las fotos de los campos de concentración de Auschwitz y no los bombardearon, ahora ustedes también tienen las fotos de los campos de concentración de Argentina en el Departamento de Estado. Vayan y búsquenlas. Yo quiero hacer algunas reflexiones y si me vuelven a poner la figura de Timerman detenido, el dibujo, desearía hacer alguna aclaración. ¿El dibujo de Timerman? Ese dibujo es el ¿Qué aclaración? En primer lugar, da la sensación de Timerman hombre solitario. Timerman nunca estuvo solo en su celda, siempre estuvo acompañado y la celda de él era para 2 personas, o el lugar a donde él estaba detenido era para 2 personas. Es decir, él siempre tuvo compañía y esa compañía, además yo tengo el certificado, el elemento que prueba que es así, porque tengo la carta que me ha enviado su compañero de celda, incluso esa carta está legalizada ante escribano. Segundo hecho, fíjese usted, aparece allí con una manta. ¿Se acuerdan en qué época lo detuvimos a Timerman? ¿Qué época era? Estamos hablando del mes de marzo, estamos hablando de principios de abril. Y aquí en la Argentina, ¿cuál es la temperatura que existe? No da pie para eso. Y además el tercer punto, Timerman aparece en su libro y hace mención acá, y acá se hace mención, de que Timerman estuvo 2 años y medio detenido. ¿Cuánto tiempo estuvo de ese tiempo detenido en su casa? Pasó más de 1 año y pico en su casa. Es decir, en la policía de la provincia de Buenos Aires, mientras se hizo esta investigación, no estuvo más de 30 días, estuvo 25 días. Pero además, yo acabo de escuchar una cosa. Yo digo, si tienen hablan de campos de concentración, y si existen campos de concentración aquí en la Argentina, y si, como él dice, hay fotografías del campo de concentración, ¿y por qué no las muestran? Yo invito a que muestren una fotografía del campo de concentración y van a poder comprobar que aquí en la Argentina no existe, ni existió un campo de concentración. Aquí lo que hubo en la Argentina y hay son cárceles que usted, periodista, puede visitar. Y disculpe que por ahí le ponga demasiada vehemencia en esto. Correcto. Pero usted puede visitar todas las cárceles, porque las cárceles tienen ubicación física declarada y además tienen nombre y apellido. Como tenía Jacobo Timerman para nosotros, nombre y apellido. Perdón, ¿puedo hacer una...? Sí, cómo no. Esa imagen de Timerman que estamos viendo en la cárcel, así pensativo y un aspecto frío, como está presentando acá, en ningún momento
las veces que yo lo visité a Tillman, el lugar era exacto. Pero no se nos a puede ese, escapar mucho otro menos. tema que fue el que propusimos en el día de ayer. Timerman está pretendiendo seguramente dividir a la nación argentina entre judíos y no judíos. En nuestra estada en los Estados Unidos, en Nueva York, pudimos hablar largamente con un abogado, profesor de Derecho Rabínico, Simon Segal, que nos da este testimonio sobre esta cuestión. Yo quiero, por favor, que todo el país, con un sacerdote delante nuestro, con un general de la nación, comparta este documento. Timerman sostiene que la Argentina está dominado por el antisemitismo, que vivimos como los años de Hitler en Alemania. ¿Qué opina usted? Yo pienso que no es verdad, es una exageración. Estuve muchas veces en Argentina, como dije, antes de la Junta Militar y después, y hay antisemitas en Argentina, por supuesto, como en todos los países donde los judíos viven, pero decir que es dominada por antisemitas no es verdad. Yo no sé por qué él opina esta opinión. ¿Acaso por sus ideas políticas? ¿Acaso por las ideas políticas de Timerman? Esto no yo sé. No es un apoyante del gobierno presente. Quiero hacerle una pregunta a raíz de sus títulos, que me parece muy, muy importante, que hace años quiero hacerle a una persona como usted. Sí. Un chico nacido judío en la Argentina. Sí. ¿Puede crecer libremente en sus ideas, en su religión, con sus propias ideas sobre el mundo o no? Sí. Hay muchas instituciones judíos, escuelas, seminarios, bibliotecas y libros. Y al contrario, hay una vida muy rica judía en Argentina. La judía argentina tiene una historia muy grande y antigua. Los judíos llegaron a Argentina antes más que 100 años antes en las provincias de Entre Ríos, los colonistas. Es una historia muy, muy interesante. Y cualquier judío que quiere estudiar el judaísmo, ir a los templos, servicios, tiene libre. Pero apelo a su autoridad. Esto hace evidente que los problemas que pudiera tener Timerman en la Argentina y con la Argentina no se deben a que sea judío precisamente. No porque es judío. Sus tribulaciones son de otro orden. Otro orden y de otro origen. ¿Quién es este señor? ¿Simon Segal? Claro. Yo le aclaro que Simon Segal va a venir próximamente al país porque ha venido muchas veces al país y tengo conocimiento que va a venir. ¿Me permite que le cuente algo? ¿Cómo no? Usted sabe que días pasados, en circunstancia que estaba conversando con miembros de la colectividad de la DAIA, me encuentro con la sorpresa, grata por supuesto, que el presidente de la DAIA había sido soldado del regimiento 1 de caballería y había, en el momento en que yo estaba allí destinado, como teniente primero. Y nunca le preguntamos a los soldados, por lo menos no creo que nadie lo haya hecho, de cuál religión es. Y nunca se le dio un trato diferente a los soldados por ser de religión judía u otro tipo. Y esta prueba la puede dar el mismo señor Gorenstein, presidente de la DAIA. Además, le aclaro que la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo mucho personal de origen judío y que practicaba la religión judía. Y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en esa época, recuerdo, el subsecretario de Hacienda era judío, el doctor Schwarzer, y con quien tenía muy buena relación, y más le voy a decir, era uno de los hombres que más me apoyaba en la lucha contra la subversión. No sé si esto vale como anécdota. Vale enormemente. Gracias a Dios, Padre. Argentina es la Argentina soñada, en este aspecto al menos. Somos una sociedad abierta, tolerante, fundamentalmente católica, pero tolerante. Gracias por su invalorable presencia hoy dando su testimonio. Mañana tratamos, General Camps, de encontrar un corolario, de hacer la suma de estos días vividos con usted. ¿Cómo no? Gracias.
Y señores, es este el último encuentro de este ciclo que les propuso 60 minutos con el general Ramón Camps. Hemos hablado durante algunos días en nuestro programa de muchos temas. Ligeramente se puede suponer que estuvimos hablando de Jacobo Timerman. No es así. Estuvimos hablando de cosas graves que nos pasaron a los argentinos, que nos dejaron muchos dolores. Estuvimos hablando de la guerra vivida. Estuvimos hablando de la subversión. En tal caso lo hicimos para que nadie en el futuro pueda, otra vez, como fue en el caso Timerman, enviar chicos a la guerra, enviar chicos a la muerte, porque no queremos que haya ningún muerto más en ninguna nueva guerra en la Argentina. ¿No es así, general Camps? De la paz hemos hablado, así de crear la paz. Nosotros hemos combatido y hemos combatido profundamente durante 2 largos años, más de dos años, y creo que es fundamental para así redondear esto que hemos hecho, remarcar algunos aspectos basándonos en los mismos elementos que usamos a lo largo de todas estas audiciones, es decir, las cintas y el propio periódico de Timerman, el propio diario. Usemos la cinta. ¿Qué me puede dar ahora? Espere, explíqueme antes. Le voy a reiterar un aspecto de cuando Jacobo Timerman la amenaza de muerte a Lidia Greiber, de manera tal de que podamos revivir ese momento de un hombre que se menciona tan defensor de la vida humana y de los derechos humanos. Pero además le voy a mostrar otro pasaje que creo que es fundamental, en el cual se pone en descubierto que Jacobo Timerman se sorprende porque se pone en descubierto su estafa moral que ya le he hablado. Señor Greiber, aparte del contacto que usted tuvo con el señor Timerman por intermedio del señor Rottenberg, ¿recibió usted otro tipo de contacto? ¿Recibió usted o fue objeto de algún tipo de coacción? Cuando yo regresé al país, poco tiempo después tuve una entrevista con el señor Timerman en el café del Hotel Alvear en la planta baja, donde hablé con el señor Timerman y él me dijo, eso fue en el mes Perdón, señora, ¿es correcta esa entrevista? Sí, yo también la conté. En el mes de octubre de haber sido, donde el señor Timerman me dijo dónde estaban las acciones y que tuviera mucho cuidado porque podía ser objeto de muerte, como había sucedido en el caso del diario La Razón, donde había un caso famoso, que no recuerdo el nombre, que a una persona la habían matado por tener una cantidad de acciones del diario La Razón. ¿Usted no me dijo eso? Yo le dije al señor Timerman que las acciones no estaban en el país. En ese momento el señor Timerman no me dijo que las acciones no eran de David Greiber. Pero además, si usted quiere, le puedo hacer escuchar una parte que yo creo que es fundamental. Está registrada en las cintas y creo que la trascendencia es que se destaca el engaño, se pone de manifiesto el engaño y la sorpresa que tiene Timerman al comprobar que se ha descubierto su engaño. ¿Se lo pongo? Llame. Yo le puedo hacer una pregunta, señora, a usted referido a los días. Sí, señor. Usted tiene en su poder acciones referidas a la presión de David Greiber. Sí, señor. Pero además usted tiene el recibo de la entrega de las acciones de Rottenberg que han sido depositadas en el Banco Comercial de La Plata. Sí, señor. Están a disposición suya. Sí. Es decir, que según se desprende de esto, las acciones de Rottenberg también son de usted. Están ahí, sí, señor. ¿Cómo? ¿Las acciones de Rottenberg son de quién? De Greiber. Acá tiene los recibos. Banco Comercial de La Plata. Eso no lo conozco. No lo dudo, pero es la primera vez que oigo hablar de eso. Por favor. Pero ¿cómo se las tiene él? ¿Cómo pueden estar depositadas si las presentó en la asamblea? No puede haber doble juego de acciones. Me hace el favor, me dice de qué fecha están depositadas. Del 15 de enero del 74. Pero habrán sido retiradas, porque si no, ¿cómo asistió a la asamblea? Ahí están las acciones. ¿El original? Sí, señor. ¿Pero y con qué asistió a la asamblea? ¿Cuál es la verdad, Timo? Pero no sé, mire, estoy muy desconcertado porque ahí tengo que fijarme en los libros del diario. Si a la asamblea concurrió, hubo un inspector de justicia, está ¿Está su firma? No, tengo los anteojos, desgraciadamente. ¿Es su firma? Permítame. Sí, señor. La firma del señor Rottenberg.
Usted habrá comprobado acá las aseveraciones que hemos hecho a lo largo de todos estos programas. Si usted me permite, yo quiero explicarle por qué luchamos y para qué luchamos. Evidentemente no luchamos para que esta lucha se agotara en el restablecimiento del orden, que el orden era indispensable restablecerlo, sino que luchamos por otra serie de cosas más. Luchamos para que los argentinos se pudieran integrar, para que la Argentina pudiera trascender, para que el hombre común, el ciudadano común, tuviera la certeza de que cuando regresaba a su hogar, que regresaba a su casa, iba a encontrar a sus mujeres y sus hijos y iba a poder seguir trabajando y esforzándose para esta Argentina que estamos queriendo forjar todos. Luchamos para que aquí hubiera paz, para que esta lucha no volviera a repetirse nunca más, para que los Timerman no pudieran volver a aparecer. Luchamos por la grandeza de la nación, pero luchamos por cosas totalmente tangibles que el hombre tiene que tocar. No luchamos por declamaciones vanas ni falsas, luchamos sin ningún interés personal. Hemos luchado, y en esto discúlpeme que lo englobe a usted, hemos luchado porque yo me sentí siempre acompañado de todo el pueblo argentino, hemos luchado por el pueblo argentino, porque esta fue una lucha del pueblo argentino. Yo no creo que ningún argentino haya sido excluido de esta lucha. Y además no puedo olvidar de mi memoria a todos los jóvenes que nos acompañaron, jóvenes de 18, 19 años, que fueron los soldados que estuvieron en nuestro ejército, que estuvo en la Marina, que estuvo en la Aeronáutica. No puedo olvidar a los hombres de policía, hombres mayores, que nos acompañaron y entregaron sin pedir nada, toda su dedicación y todo su esfuerzo, con una voluntad de vencer, porque nosotros nos consideramos mejor que los marxistas, porque nosotros, usted y yo, y todos, somos mejores que los marxistas. Pero no luchamos únicamente por no ser marxistas, luchamos por una patria que es la que aspiraron nuestros mayores y es la que tenemos que concretar nosotros. Y esa patria únicamente la podemos concretar realizando esfuerzos, desde la máxima autoridad hasta el último argentino, todos en forma conjunta y mancomunada, porque si no, esto no tiene razón de ser. No luchamos para entregar nada, luchamos para la grandeza nacional, luchamos por todos los argentinos. General Camps, recojo como frase final una frase que usted acaba de deslizar. Luchamos para que todo este dolor no haya que volverlo a vivir. Yo debo hacerle una pregunta final. Adelante. Usted le tocó el rol, por delegación de todos los otros argentinos, de estar en el frente de batalla. Y vivió todo lo que hubo que vivir. ¿Puede dormir en paz? Le puedo dividir esta pregunta en dos partes. Pude dormir mientras combatí, y me sentí honroso y me siento orgulloso hoy de haber combatido. Y me siento honroso y orgulloso de haber asumido su representación, la de todos los argentinos. Porque en usted veo la cara de todos los argentinos, la cara de hombre de bien, y no la cara de Timerman, que puede tratar de asumir la figura de hombre de bien que no es. Pero le aclaro, hoy duermo con la conciencia tranquila. Y duermo con la conciencia tranquila porque no hice nada más que cumplir mi deber. El deber de argentino que enfrentó en forma abierta y franca la subversión en el campo armado. También la tratamos de enfrentar en el campo cultural y en el campo económico. Y creo que la victoria se va a lograr en forma total el día que podamos eliminar todos aquellos factores que, volviendo al principio del programa, cuando usted dijo hay dos Argentinas, el día que consigamos que no presenten otra imagen de la Argentina que la real que nosotros estamos viviendo. Porque vuelvo a lo que dije antes, la gran fábrica de mentiras no somos nosotros, son aquellos que están tratando de hacer que la Argentina tenga una imagen distinta a la que tiene. Y esa imagen es tratada de conseguir por los elementos subversivos que militan en las distintas bandas. Y usted no se olvide que acá en la Argentina hubieron 18 elementos o grupos subversivos o organizaciones subversivas. ¿Y sabe cuánto había en aquel momento en el mundo? 360. ¿Y sabe cuánto había en América? 203. Y estos elementos evidentemente no pueden cejar. Y nosotros tampoco podemos cejar. De ninguna manera en esta lucha. Porque repito lo que dije alguna vez.
esta victoria no se consigue de una vez para siempre. Hay que lograrla todos los días y con el esfuerzo y el sacrificio. Y por eso, porque quiero seguir haciendo sacrificios y quiero seguir esfuerzos, como tenemos que hacerlo todos los argentinos, es porque duermo con la conciencia tranquila de todo lo que hicimos. Gracias, señor. Han sido, señores, una serie de encuentros que hoy concluyen con el general Ramón Camps. Gracias. Muchas gracias y muy amable.